Bienvenido a La Rioja, Matías Vergara te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para todas y todos. Muchas gracias Mariano por estos minutos, por este contacto y sobre todo por atendernos ya finalizando la jornada, que sabemos es una jornada tareada la que tenés de muchas cosas, así que gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, Mariano, hacíamos un repaso de las nuevas próceres, principalmente Juana Azurduy y Remedios de El Valle. Remedios, hay que decir, Juana Azurduy, venimos escuchando hablar hace un tiempo, se la ha reivindicado allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su monumento, se sacó a Colón, se puso el monumento a Juana, la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo mucho por reivindicar la figura de Juana Azurduy. Si querés podemos hablar un poquito de ella también, pero sin duda quien hoy se está llevando toda la atención es Remedios del Valle, esta mujer de descendencia afroamericana que luchaba palmo a palmo en aquellas batallas por la gesta y por la independencia argentina también. Exactamente, sí, Matías. Recordemos que sí, Juana Azurduy fue reivindicada por el gobierno de Cristina Fernández. Incluso recordemos que fue ascendida al grado de generala del ejército argentino en ese gobierno de Cristina. Esa estatua que había sido donada por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, atrás de la Casa Rosada, después en el gobierno de Macri fue sacada de ahí, la querían mandar al fin del Rosedal. Bueno, yo no conozco tanto Buenos Aires, no soy un experto en Buenos Aires, pero creo que para el lado del Rosedal, del Paseo Colón, no sé bien dónde Sí, no, iba a yo ir. tampoco conozco tanto ni me ubico, así que... Pero bueno, creo que quedó frente al Centro Cultural Kirchner, que es una buena ubicación. Lo que quiero decir con esto es que todo esto que vos decías en la introducción es muy actual, no es una cuestión de la historia de hace 200 años, sino que hoy también nos interpela y hoy también hay gente que realmente entiende lo que representa Juana Azurduy y hay otros que siguen queriendo ocultarla. En ese sentido me parece interesante que en los billetes estén estas dos mujeres, los billetes, las estampillas, las estatuas, los nombres de las calles, los nombres de los lugares públicos son importantes y ayudan a entender un pueblo, ¿no? Y bueno, también están los que despotrican y los que se quejan. Me parece que es importante primero porque son mujeres, las mujeres siempre han sido ninguneadas en la historia, como decía Galeano, como decía Eduardo Galeano, en la historia la escribieron hombres, la escribieron blancos y la escribieron ricos, ¿no? Y estas mujeres son mujeres, pero además son afroamericanas y originarias y son pobres y son patriotas del pueblo, y lo que a muchos les molesta es que lo que vienen a significar es que la guerra de la independencia la hicieron las grandes mayorías populares del interior, ¿no? Y bueno, en el caso concreto vos me preguntabas más sobre Juana. En el Sí. caso concreto de Juana Azurduy, además de mujer e india, encima es de un lugar que hoy es otro país, ¿no es cierto? Y muy discriminado por el racismo, a veces más encubierto, a veces menos encubierto que todavía hay en Argentina. Entonces salen algunos también a cuestionar y a decir que por qué una boliviana tiene que estar en un billete. Y bueno, es desconocer la historia, es falsear la historia, porque realmente en aquella época no había ninguna frontera, era toda la patria, y Juana Azurduy peleó al lado de su esposo Manuel Padilla, y de Belgrano, y de San Martín, durante casi 10 años, perdió 4 de sus 5 hijos en la guerra de independencia, con el más chiquito iba a la batalla colgado en la espalda. La batalla de Villar, por ejemplo, ella encabezó a 200 mujeres que sacaron en retirada a los realistas. Realmente fue muy importante para esa guerra de guerrillas, que acá también quisiera como por lo menos poner en discusión otro mito de la historia argentina. Ella no estaba custodiando ninguna frontera, ni con Güemes ni con nadie, porque ahí simplemente no había una frontera. Claro. Y bueno, Juana es tan boliviana como argentina,
y nos interpela y nos hace entender un montón de cosas, ¿no? En el caso de María Remedio del Valle Sí. también. Totalmente, ¿no? Pero en María Remedios del Valle además también tiene esta cuestión de ser descendiente de afroamericanos, Ujú. también ha tenido ha luchado en su vuelta, en cuando ha dejado de batallar, cuando vuelve el país, ha luchado con la burocracia para que se le reconozca y se le pague el rango de capitán en su momento. Digo, es una historia muy sufrida también y que habla de estas desigualdades, que habla de estas cuestiones de poner en duda siempre lo que realizan las mujeres o por el solo hecho de ser mujer, exigirle que demuestre un poco más que un hombre, ¿no? Exactamente, Matías, y mujer y negra, ¿no? Entonces, esta negra de San Telmo, que estuvo en la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, en las invasiones inglesas, que estuvo en la Revolución de Mayo, que después se fue al Ejército del Norte con Belgrano, estuvo en los triunfos de Tucumán y de Salta, y también estuvo en las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma, justamente en el Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia. Entonces, ella tampoco tenía ninguna frontera en su cabeza ni en su corazón, como Belgrano. Y fíjate vos, es tomada prisionera por los realistas, violada y torturada durante 9 días, y cuando puede escaparse, porque se termina escapando, no vuelve a su casa, se vuelve con Belgrano. Belgrano la hace capitana del Ejército del Norte y el mayor mérito o el mayor halago era como los soldados rasos le decían madre de la patria, ¿no? Y como decís vos, Matías, después de mucho tiempo, Viamonte va entrando a la Catedral de Buenos Aires y la ve a ella mendigando, pidiendo limosna, y no puede creerlo, dice, la madre de la patria pidiendo limosna, y plantea ahí en el Congreso, la legislatura en ese momento, pero sería como el Congreso de hoy, plantea la necesidad de una pensión por de excombatiente, ¿no? Y bueno, aunque te parezca mentira, tuvo que discutir mucho con cierta clase social y con los liberales, los rivadavianos, que no querían y le exigían esto, que se demostrara tal cosa, tal otra, mucho más que un hombre. Finalmente Viamonte le consigue esta pensión que se pagaba mal y a destiempo, y el que finalmente la reivindica de verdad es Juan Manuel de Rosas. Ujú. Y de qué manera la reivindica Juan Manuel Rosa y por qué pensás que tardó tanto tiempo en que también tenga como ahora, como hablábamos recién con Juana Zurduy, esta reivindicación en tiempos modernos, en tiempos actuales que tocamos vivir? Sí, Juan Manuel de Rosas la reivindica porque le empieza a pagar de verdad la pensión que le correspondía, porque además con Rosas los negros en general, los afroamericanos, los afroargentinos, obtienen una, un reconocimiento como ciudadanos, como sujetos políticos, incluso hasta podían entrar a candombear a la Casa de Gobierno y a la Plaza de Mayo ante el horror de la alta sociedad porteña, ¿no? Entonces, por un montón de cosas, pero bueno, vos lo dijiste muy bien, después vino el ninguneo, hay varias formas de genocidio, ¿no? Uno es la matanza en general, pero otra también es borrar de la memoria y de la historia a alguien, a un colectivo, a un grupo de personas. Y a nosotros nos siguen diciendo que en Argentina no hay negros, y eso es una barbaridad y es una mentira. Vos te parás en cualquier esquina de La Rioja, de Córdoba o de muchas ciudades en Argentina o pueblos y empezás a ver las caras. Yo no te conozco a vos, pero te cuento que yo, por ejemplo, que soy Sí. morocho, por ahí me veo al espejo y empiezo, y si me veo con detenimiento un rato largo, empiezo a descubrir la herencia africana y la mezcla que tenemos, la mayoría, ¿no?, de africanos, de originarios y también de europeos. Pero esas narices anchas, esos labios gruesos, dicen los genetistas que lo primero que se pierde es el color de la piel, pero lo último que se pierde son los rulitos y los rasgos, ¿no? Entonces, recién ahora se está reconociendo al afroargentino, a la afroargentina. Me parece que esto del billete es un pasito más y está muy bien, ¿no? Pero bueno,
De los pueblos originarios nos venimos hablando desde hace años y se está dando una discusión. Seguramente, y sin duda hablando de descendencia, si hay algo que vos marcás, es que en este país nadie habla de afrodescendencia, sí hablamos de descendencia europea con mucho orgullo y se ha invisibilizado a los afrodescendientes o a los afroamericanos que hicieron mucho por nuestra patria. Y por ahí yo, si hay algo en lo que coincido contigo, este concepto de que en Argentina uno dice no hay negros, más que no hay negros, yo creo que se los ha invisibilizado, no se les ha dado el estatus de argentinos, de hermanos de la patria, de hermanos latinoamericanos, como no pasa en otros países, digo, porque en Uruguay, en Chile, en Bolivia, Paraguay, es distinta la situación. Puede haber algunas diferencias, puede haber situaciones de discriminación, eso no lo vamos a discutir, eso no está lamentablemente erradicado totalmente, pero es distinta. Acá en Argentina pareciera hasta que hay algunos que sacan el pecho y con alegría dicen que en este país no hay negros. Exactamente, sí, sí, sí. Luciano Benjamín Menéndez, el cachorro, el dueño de la vida y la muerte en Córdoba y en 10 provincias argentinas, el tercer cuerpo de ejército abarcaba La Rioja también, o sea que muchos delitos de lesa humanidad de La Rioja son responsabilidad de Menéndez. Él una vez fue a la Facultad de Derecho de Córdoba y dijo que por suerte y gracias al ejército argentino, en Argentina no había ni indios ni negros, ¿no? Claro. Sí, es como decís vos, racismo hay en todos lados, por supuesto, pero el peor racismo es el que directamente ignora al otro. Entonces, que te digan que aquí no hay negros es lo peor que puede haber en una mezcla que hay en Argentina de racismo y clasismo, porque si no hay negros descendientes de africanos y africanas esclavizados, hay negros de mierda, y es otra forma también de mezclar ese clasismo con ese racismo, ¿no? Y si vos le decís algo, a veces es doloroso porque son amigos o porque son familiares los que tienen esas expresiones, y vos le decís algo y te dicen, no, es que yo me refiero al negro de alma. Tal cual, ¿No? que es todavía mucho, bueno, mucho peor, ¿no? Claro, y que es mucho peor, pero aparte esto, a ver, esto te lo vienen implantando de toda la vida, digo, con esta cuestión, hasta, mira vos dónde llega, ¿no? Y voy justamente a una institución que ha esclavizado, que ha matado en nombre de Dios, hoy puede estar cambiada y los conceptos pueden ser otros, pero digo, hay muchas cuestiones religiosas o muchas cuestiones por ahí sociales como que el color blanco es visto como lo puro, es visto como lo bueno, nos vestimos de blanco para tal cosa, si estamos vestidos de blanco representamos tal o cual situación de pureza, cuando en realidad el mensaje, si estás diciendo que lo blanco es lo puro, es lo bueno, indirectamente estás diciendo que aquello que deriva del color negro es todo lo contrario, cuando en realidad son simples colores y nada tendría que ver, pero desde ese lugar viene también la imposición cultural, esta cuestión del racismo implícito que no nos damos cuenta, que no alcanzamos a percibir y que por ahí lo aplicamos a diario. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, Matías. Y fíjate que tan internalizado está que por ahí, hasta sin darnos cuenta, decimos, bueno, tenemos un futuro negro, me la estoy viendo negra, o estoy trabajando como un negro, o con los indios también, ¿no? Una maestra que te puede decir, mis alumnos están hechos unos indios. Claro. Pero ¿qué es eso? No nos damos cuenta, y eso es lo peor, cuando internalizamos una barbaridad, y nos parece normal. Vos ponete un poquito de empatía, tenemos que tener, ponete en el lugar un minuto de alguien que sea originario realmente y que escuche esas barbaridades. No, ¿Cómo? sí, se sentiría mal, como mínimo, horrible, pésimo, discriminado, fuera de la sociedad, que es basura, bueno, que es todo lo que ya sabemos, y no es para menos. Mariano, yo te quiero preguntar, porque bueno, esto de los billetes sin duda, esta vez no ha generado tanta polémica como ha sido con el caso de Eva Duarte de Perón, que por ahí como respondía más a una facción política estrictamente como es el PJ, ha generado un mayor debate, yo creo que esta vez con estas incorporaciones de estas próceres mujeres, más allá de algunos grupos reducidos, todos estamos de acuerdo, pero la pregunta va un poquito más allá. ¿Quién más se debe reconocer cuáles son los otros u otras hombres y mujeres por ahí afrodescendientes, indígenas, que han hecho mucho por nuestra patria, pero que por una cuestión u otra siguen
siguen siendo invisibilizados, y si crees vos que el billete o que las estatuas o que los monumentos o que las estampillas siguen siendo una buena opción, o las biopics, viste que ahora está mucho el tema de las series, las biopics, las muestras de arte, si es una buena manera de empezar a hablar de estos otros hombres y mujeres que la historia todavía no nos ha contado nada. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, es muy bueno, es muy interesante. Yo te digo, Matías, he tenido la oportunidad, no sé si la suerte, porque también la busqué y lo pude lograr, de viajar mucho por el mundo, ¿no? Y lo primero que uno ve y toma contacto y llama la atención es quiénes están en las estatuas, en las plazas, en los lugares públicos, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, por un lado eso. Por otro lado, vos me decís quiénes, y mirá, yo te voy a decir, no por estar hablando con vos y con la radio de la provincia, pero a mí me parece que el federalismo es fundamental el federalismo, no solamente como una cuestión del interior contra Buenos Aires, sino más profundamente, ¿no? Como replantearnos dos proyectos de país. Un proyecto de país federal, nacional, popular, democrático, que priorice el trabajo, el mercado interno, la producción nacional, el respeto por la naturaleza, igualdad de género, etcétera. Y el otro proyecto de país, ese es el proyecto de San Martín, de Belgrano, de Monteagudo, de Castelli, de María Remedio del Valle y de Juana Zurduy. Y el otro proyecto de país es el de un país agroexportador basándose en el puerto, en el poder del puerto, ¿no? Todavía existe y está muy fuerte y nos sigue dominando de alguna forma ese proyecto, que es el proyecto de Rivadavia, de Lavalle, de Mitre, y de ahí para acá lo completarás vos. A mí, dentro de la reivindicación del proyecto federal, los caudillos federales que más me enamoran son los riojanos. Hay muchos caudillos federales, pero hay una diferencia muy grande entre los caudillos del litoral, que eran estancieros, que en cierta forma tienen una mezcla en su ideología, con los riojanos. A mí me parece que el país, yo sé que La Rioja no, porque La Rioja trabaja en esto, de hecho la semana que viene viajo a Guandacol al Congreso Bareliano, pero el país, a nivel nacional, estamos en deuda con un Felipe Varela, con un Facundo, con un Chacho Peñalosa, con una Martina Chapanay, ¿no? Con una Victoria Romero. Esos y esas me parece que merecerían estar en un billete. Mariano, gracias por estos minutos, gracias por la charla, ha sido un placer dialogar contigo, te dejamos descansar, te enviamos un fuerte abrazo y seguramente cuando vengas en La Rioja vamos a estar cubriendo la actividad y vamos a volver a hablar de este tema de la historia que es tan apasionante, pero sobre todo conocer la historia completa, ¿no? Que es la que nos permite sacar las conclusiones y crecer todavía mucho aún más. Gracias por estos minutos, gracias por la charla. Dale, gracias Matías, a disposición siempre. Hasta luego, que tengas un buen resto de jornada. Mariano Sarabia, historiador, docente y periodista. Hemos hablado, hemos hecho una reseña sobre quiénes son las nuevas mujeres próceres que están en los billetes que seguramente han